Ay, bueno, voy a grabar un vídeo de mi reacción viendo el programa, ¿vale? A ver cómo lo vivo. Estoy con mis amigos Miriam Conocidos. y Marcos. Conocidos. Ay. Estamos viendo el programa en este ordenador de la prehistoria. Mira, ahí está. Esmeralda. Ahí está. Esa es la... Sí. Un poco muchacha Barbie, ¿no? Reyes en mujer. ¿Me pelo de la nariz? Pues, ¿qué más querías? Tiene más volumen eso. Es el Reyes, tío. Joaquín Reyes. Celebrities. Me hace buena pareja, ¿no? Estáis igual de tarados. Los Backstreet Boys, tío, madre mía. Me dijo que se quedan los 15. Con los Backstreet. ¿De 1900? No, 2000. ¿Me las pasas? Sí, claro. Porque cuando venga tu chico, se las enseño. Tu chico dice. Que tienes esta fe por Backstreet Boys. Ahí, a mí me gustan los chicos así un poco malotes. Gente por dentro, o sea, un poco malotillo así, como cárcel así, un poco malotillo así. Ese, un chico malote soy yo. Talega, ¿no? Con los Backstreet Boys, el cártel. Que también me hace... Me cierra la puerta el tío. Friki me da mucha rabia, porque yo creo que no soy ningún friki, sino en todo caso, si soy algo parecido, sería el siguiente grado en la evolución del frikismo. Frikis magníficos podrías llamarme, no sé. Quiero que mires esto. Frikis magnífico. Tu cita me ha pasado. Hostia, qué raro se me hace, ¿no? Verlo ahí. Bueno, tengo totalmente el look Backstreet Boy, o sea, va a pensar que soy uno de ellos escapado también. Me he sentido aliviado de ver que también comparte ese punto de friquismo, porque mi habitación también es, en ese sentido, igual de teenager, pero con otros grupos y otros temas, otras películas, otras cosas. Pero bueno, en ese sentido, iguales. ¿Qué soltura tienes, tío? Persona, que lo sepas, se llama Jaume. Hola, eres el clínico líder. Tengo algo, un cargador en el trasero. Wow, ¿qué es eso? Es un Batmóvil, pero también es mi cargador del móvil. Es también un pedazo de batería, pero más divertido. También tiene boot y eso. Cuando estoy triste y sin batería, pues enchufo el Batmóvil. Ya está, Y de verdad, que no lo hagan por parité. ¿El qué? Ah, que si vuelven a quedar la Que hay gente. algunos que quedan para otra cita, de verdad. Sí, pero no en directo, se supone que sí. Yo también me llevo bien con la chica con la que hicimos el programa. ¿Sigues teniendo contacto? Sí. ¿Ah, sí? Hablamos por WhatsApp de la vida y eso, sí, también. A ver. Yo me puedes llamar Esme, porque Esmeralda es como cuando estás cabreado me puedes llamar Esmeralda, pero si estás bien, Esme. Yo puedo ser tu Quasimodo entonces, ¿no? No. Por lo del jorobado de Notre Dame, la chica se llama Esmeralda. Ah, perdón. Si es que estoy espesa hoy, ¿eh? Mi tipo de humor, o el que creo que exudo, es bastante ironía, una ironía fina. Intento parecer un lord inglés, así, hacer un
humor inglés. Humor inglés catalán. Viajas mucho. Ahora no, porque ahora estoy parada, pero normalmente sí. Y como viajo, que soy ingeniera informática, he viajado mucho en conferencias y he estado en Australia, Japón y muchos sitios. Guau. ¿Y tú? ¿Qué haces? Pues mira, soy uno de los fundadores de una empresa que estamos haciendo videojuegos. Ah, está guay. A mí me gusta programar videojuegos también. ¿Ah, sí? ¿Y qué has hecho alguno? Bueno, estuve modificando el Doom. ¿Doom, el de matar? ¿En serio? Me encanta, de hecho, no sé, a lo mejor podría ayudarme a ver las cosas de otra manera, ayudarme a enfocar también la creación desde un modo de vista más técnico, que me haría crear mejor. Yo creo que en eso seríamos compatibles, totalmente. Y Qué mentiroso, Deja de callar. un agujerito. Hay grande Backstreet Boys de tus... Bueno, de mi habitación, a ver lo que dices, Yo era más de los Spice Girls, pero eso no fue exactamente la misma época, fue un poco después, ¿no? No, fueron más o menos. No, fueron antes los Backstreet Boys. Sí. Y a los conciertos. Hago VIPs, a mí me gusta ir agarrar al cártel. Al cárter. Ah, vale, pero estaba pensando en un cárter de drogas mexicano. Ángel es joven, pero valora los valores tradicionales. Está conociendo a Flor, que ha visto en él ¿Y cuánto rato duró la cena? Una hora más o menos dura la cena. y aunque nosotros aún no los conocen, yo espero que pronto los valore igual de bien. Un trabajo en tenedor. Es muy importante. Estaba comiendo chirlas. No puedes estar continuamente contando chistes porque podrías cansar a tu pareja. Pues te aguantas. ¿Están buenas? La chirla está buena. Bueno, no sé cómo le llamáis a las chirlas o los... Sí, a mí me chirlan. Sí, te chirlan, ¿no? En fin. Y bueno, aquí, ¿qué vienes buscando aquí? Ah, ¿qué busco? Pues sí, claro, me encantaría. Te tengo que hacer las preguntas 3 veces. Pero me la voy a No, preguntar. sí, me empano mucho, se me va la pinta, pero rápido. Eso que tiene yo creo que es un poco exagerado, porque en cada frase introducía humor. Yo sé también así, divertida, de cachondeo, bueno, ya me podéis ver. No pillaba mis bromas. Si estuvieran aquí, la que estaríamos liando. Pero hay que saber el Es Joaquín momento y Reyes, en pero cualquier total, momento. tío. Cállate que está saliendo esto delante. Memoria de Dory, ¿sabes? De la del pez de... Siempre me dicen eso, que se me va la olla. Es que estoy centrado en el bacalao. Ah, No, perdón. y la chirla. No sé si esto es afrodisíaco, espero que no fuera afrodisíaco el pimiento porque no me gusta. Bueno, pues no te lo has comido, o sea, que no pasa nada, no sé. Ah, bueno, Tranquilo. no me hace falta. No te hace Siempre estoy falta. on fire. Ah, muy bien. Yo creo que está él más por pensar un chiste para cada frase que yo decía a seguir una conversación, vaya. Y claro, a veces cada pregunta otra cosa. ¿Tú de dónde eres? De Barcelona, sí. Ah, vale. Yo soy de Rubí. Pues bueno, yo crecí en la calle Rubí. No sé si tiene una conexión ahí. No sé lo lejos que está. No, en Badalona. Ah, eres de Badalona. Ah, muy bien. Sí. Está cerca. ¿Esto ha estado serio? Ahí he dicho sí, sí. ¿Cuál es el político que más te gusta? ¿Político? Sí. Cita de Esmeralda y Jauma, pero ha sido una risa que no ha fluido de forma natural. Y es que él la ha forzado y a ella le ha cansado. Y ahora vamos a ver qué consecuencias ha provocado. Y ya, bueno, ya de... ¿Qué hobbies tienes que te gusta hacer? ¿Hobbits? Hobbits no. Tengo a Frodo. Aparte no me gustan las películas. Tengo a Frodo. 3 películas para subir una montaña. Digo, el niño con el anillo este y yo me tiro en 30 segundos que te subo la Eso me dice montaña. un amigo que se paran caminando toda la... Tienes que haber llevado mi pulsera, joder. Para arriba, me digas, tío, que no. Es verdad, Me gusta más Harry Potter, así a los Homora y cosas de estas. ¿Los Homora? Pues creo que a ¿Siguiente? pesar de que en algunas cosas discrepamos, no sé si discrepamos, pero somos diferentes, como es normal, no creo que tengamos un carácter tan diferente. Creo que estamos en una línea similar, en una órbita parecida. Me gusta no sé cómo se llama esto que lleva rojo, pero me gusta. ¿El vestido? Vestido. Lo compré para crucero. Creí que era un corpiño. No, tío. Pero me gusta, te da un rollo así draculino. Muchas gracias. Ya me has cumplido que es para mirar, así que... No, vampiresco. Sí. Una vampiresa, las vampiresas son sexys. Ah, bueno. He visto que hacía como un papel y no lo he visto natural. En realidad no he visto su fondo. Y entonces... Musical que se llama Los Chuscos. De hecho tengo aquí uno
uno de los instrumentos que toco. ¿Sí? Sí. El arpa de boca. ¿Qué es eso? Es una cosa que lo pones aquí y... Hostia, qué guay. Bueno, por lo menos le hizo gracia. Qué curioso. Sí, es súper mágico. ¿Quieres intentarlo? No te ves capaz. 7 años en el Liceo de Barcelona. ¿En serio? ¿En serio? No. Hola, Jaume. Hola, Esmeralda. ¿Qué te ha parecido la cita? Pues muy bien, muy gracioso, muy divertido y entrañable. Sí, igual, me lo pasa muy bien. Me he reído mucho. Vale, menos mal. Yauma, ¿a ti te gustaría tener una segunda cita con Esmeralda? Pues sí, me encantaría. Es un angelito, es muy buena gente y nos hemos reído un montón. Y para mí lo más importante en la vida es reírse y ser feliz. Esmeralda, ¿tú tendrías una segunda cita? Ahora me dije. Como pareja, no. Como amigos, sí. Porque, bueno, pues me lo paso muy bien, ¿eh? Porque me lo he Te han cortado muchísimas cosas buenas. Me lo he pasado tan bien así, que no me he echado tanta risa, te he visto más como uno de mis amigos, así, de pasarlo bien y tal. Es que lo soy tu nuevo amigo. Que los senderos de la luz te iluminan tu vida. ¿Qué? Está fumado. Espera. Bueno, ya he visto el programa. Mi impresión es que han cortado muchísimas cosas mucho más divertidas que lo que se ha visto. Y tanto que van diciendo que las bromas que yo hacía, y en realidad en el programa solo se ven 3 bromas y además súper... A ver, que tampoco eran como para morirse, ¿no? Eran bromas muy sencillas. No eran como, ¡ay, Dios mío, qué bromas! No sé. Y en cambio queda, como ella dice todo el rato, ¡ay, qué graciosa soy muy de la broma! Y en cambio a mí me hacen quedar como gilipollas por hacer 4 bromas. A ver, me hacen quedar como que me paso con las bromas. No es así, amigos. Simplemente cuando veía una oportunidad de decir algo divertido lo decía. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Han cortado de verdad las mejores cosas. Había un momento con la camarera muy divertido, con el pañuelo. Había el momento de los rascas en que también dije una cosa graciosa. Bueno, da igual. Y luego hablé del programa este. Hablé de varias cosas que no han tocado para nada.